Vamos a continuar. Estábamos hablando de las represalias en el derecho internacional y nos quedamos en poner un ejemplo de lo que son las represalias, ¿verdad? Un ejemplo puede ser negar la entrada a puerto a los buques que llevan la bandera del Estado que consideramos culpable, ¿verdad? En proceder al embargo, la retención de esos buques que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado relacionado, algo similar a lo que les comentaba yo en el ejemplo. Les comentaba el ejemplo de los barcos camaroneros que traían bandera japonesa y que venían a nuestro mar territorial, que también eso es parte del derecho internacional, los derechos que se generan sobre los espacios aéreos o marítimos con los que cuenta un país. Bueno, estos entraban a nuestro mar territorial y pescaban camarón. Entonces, en una represalia, pues puede ser que los buques con bandera japonesa fueran detenidos, o embargados por nuestro país, ¿verdad? Esta represalia recae sobre el bien material que es el buque, no sobre las personas en particular, ¿verdad? No, ellos no serían detenidos, sino el vehículo en el que entraron, que en este caso sería el buque. ¿Sí? Por ahí teníamos también un barco, creo que con bandera también vietnamita, o no recuerdo, también con tripulación oriental, que también habían encallado en nuestro país y entonces estaban ellos pues ahí retenidos. El buque estaba retenido porque, bueno, nos causó el encallamiento del barco, causó daños en nuestros arrecifes de coral y entonces pues estaba detenido el barco ahí por esas circunstancias. Sin embargo, los miembros de la tripulación podían bajar e ir a las playas mexicanas porque pues lo que estaba sancionado era el vehículo, ¿no? Este es un ejemplo lo que puede ser una represalia. Estados Unidos aplicó a México un embargo atunero el 28 de agosto de 1990 como una represalia por medio de un juez de San Francisco, este, argumentando que nuestros barcos mexicanos mataban 20,000 delfines anualmente durante la pesca del camarón, ¿verdad? Eh, ya que según ellos no aplicábamos ninguna técnicas que impidieran la muerte de ese número de mamíferos marinos. Entonces, como represalia a esa circunstancia, el Estados Unidos prohibió la entrada del atún mexicano, ¿sí? Para justificar esta sanción, se usó un video de una matanza de delfines a bordo de un barco atunero, presuntamente mexicano, que se transmitió en cadenas de televisión de todo el mundo. Y esta bandera fue utilizada por un grupo ecologista llamado Earthland Institute, el único beneficiado hasta ahora por dicho embargo, ya que impulsaron la etiqueta Salvando Delfines, ¿verdad? Sobre la cual esta organización cobra regalías, ¿verdad? Al final del tiempo, bueno, al transcurso del tiempo, se demostró que no había tal violación, a, o sea que no, los barcos mexicanos, los barcos atuneros mexicanos no mataban delfines, que utilizaban medidas para evitar que los delfines cayeran en redes atuneras y que no ocurría la matanza de delfines indiscriminadamente por parte de los atuneros. Entonces, de esta manera se resolvió favorable a los Estados Unidos, pero pues sí, México tuvo millones de dólares en pérdidas económicas, aproximadamente 57,000 millones de dólares, por la desaparición de la flota atunera mexicana, ¿verdad? Y también se perdieron pues miles de empleos y decenas de plantas pesqueras en nuestro México mientras no se pudo hacer la explotación correcta del atún, ¿verdad? Tenemos otra figura que es la de la legitimidad.
La legítima defensa también es otro tipo de sanción contemplada por el derecho internacional. Este, esta es una reacción violenta e inmediata contra alguna agresión ilícita, actuales o inmediatas de otro estado o grupo de estados, contra territorio, buques, aeronaves o fuerzas armadas de un estado. Por ejemplo, puede ser que por alguna situación de error humano o algo se tumbe un avión eh, extranjero, ¿verdad? Y entonces, como cuestión de legítima defensa, pues hay inmediatamente una reacción en ese sentido, ¿no? También por ahí puede ser que tengamos la invasión a algún consulado de un país extranjero a otro, y entonces venga una reacción inmediata de forma, como dice ahí, violenta hacia, hacia el país que cometió la agresión ilícita, ¿no? Esta se encuentra regulada por la ONU en su artículo 51, en el artículo 51 de la Carta de la ONU, eh, en el que se establece que se reconoce dicho derecho a que haya una legítima defensa, con la única obligación de comunicar inmediatamente al Consejo de Seguridad de la ONU el ejercicio de esta legítima defensa, ¿no? El artículo tercero de la resolución 3314, perdón, del 14 de diciembre de 1974, también de la ONU, señala qué clase de actos pueden considerarse como de agresión independientemente de que haya o no una declaración de guerra, estableciendo los siguientes principios. La invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado al territorio de otro Estado o una ocupación militar, aún de carácter temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte de él, ¿sí? El bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualquiera arma por un Estado en contra del territorio de otro Estado, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado contra las Fuerzas Armadas de otro Estado, el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales o áreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea, la utilización de un Estado que permite que su territorio sea puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetuar un acto de agresión contra un tercer Estado, el envío por un Estado o en su nombre de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que llevan a cabo actos de Fuerza Armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados. Bueno, ahí tenemos un listado de cuando consideramos que puede haber una legítima defensa, ¿sí? Cuando un Estado puede actuar de manera violenta e inmediata ante un ataque como los que se nos mencionan aquí. Hemos visto muy comúnmente que, por ejemplo, Estados Unidos realice ocupaciones territoriales ante el pretexto de fuerzas terroristas, o inminentes ataques a los Estados Unidos, en fin, ¿verdad? Ellos alegan que existe un riesgo en contra de su país y entonces se produce alguna de estas medidas, ¿verdad? Entonces sí que como ahorita que les hacía mención de ellas, pues ustedes si abren algún periódico por ahí van a encontrar notas donde veamos que Estados Unidos incurre en muchas de estas conductas. Eh, el día de ayer circuló por ahí la noticia de que en Venezuela habían sido detenidos un grupo de mercenarios que iban con la intención de atacar a Maduro, al presidente de la República de Venezuela, por parte de Estados Unidos. Esto por ahí y ya lo sabemos que hay un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, ¿verdad? Desde tiempo atrás. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si Venezuela hiciera en una defensa de sus propios derechos, pues tuviera un ataque agresivo contra las fuerzas norteamericanas, etcétera, ¿no?
habría una defensa propia, estaríamos actuando en una legítima defensa en contra de una supuesta agresión al país de Nicaragua. La autoprotección, todos los países tienen derecho a la autoprotección, es decir, es que en un país distinto al mío se dé protección a los extranjeros, ¿sí? Si un Estado no cumple con esa obligación de darle protección a los extranjeros porque no quiere o no está en condiciones de cumplir la misma, bueno, el Estado que ve perjudicados sus intereses al ser atacados sus conciudadanos que se encuentran en otro país, por ejemplo, si nosotros aquí en México no protegiéramos a los extranjeros que vienen de Estados Unidos, ¿sí? Ya fuera porque no quisiéramos hacerlo o porque no estuviéramos en condiciones de hacerlo, y entonces Estados Unidos tuviera conocimiento de un acto ocurrido dentro de nuestro territorio, ya sea por el ejército, por la policía, al no proteger a sus nacionales, pues entonces puede él llevar a cabo un acto de autoprotección, ¿verdad? Y esto, bueno, aquí les pongo o sea, un ejemplo, vamos a decir, si hubiera en esta situación que estamos viviendo nosotros, de una pandemia, una emergencia, este, un grupo de norteamericanos fuera atacado o fuera este, de alguna manera presionado por alguna circunstancia, entonces Estados Unidos podía iniciar un acto de autoprotección, que sería, bueno, pedirles que los llevaran a la embajada norteamericana y que ahí estuvieran. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo erróneo de autoprotección. En el 20 de diciembre de 1989, en Panamá, George Bush justifica un ataque alegando la protección a los ciudadanos estadounidenses, ¿sí? Dicha justificación es totalmente improcedente, ya que ese auto de protección únicamente autoriza al Estado afectado a realizar las medidas de rescate de sus ciudadanos, no agredir al otro país donde se encuentran los ciudadanos, ¿no? Aquí Estados Unidos, alegando la autoprotección de sus ciudadanos, inicia un ataque en Panamá indebido, porque no se trataba de salvaguardar, o sea, nada más era salvaguardar a sus ciudadanos, no atacar al país donde se estaba cometiendo la agresión. Ahora, un ejemplo de autoprotección también hecho por el gobierno norteamericano, pues tenemos cuando era James Carter, es decir, un presidente anterior a George Bush, quien eh, manda un rescate a diplomáticos secuestrados en la Embajada de Estados Unidos de América en Teherán. Ahí el ataque no fue al pueblo de Irán o al gobierno de Irán, sino que el rescate fue a los miembros de la embajada que se encontraban en Teherán. O sea, fue el rescate de estas personas de, de la embajada, no el ataque al gobierno iraní, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos otro elemento de sanción internacional, que es el bloqueo pacífico. Es una medida coactiva adoptada por el Estado que se decide realizarlo para presionar al arreglo de una controversia de forma favorable a sus intereses sin que haya de por medio una situación bélica. El bloqueo pacífico, bueno, es muy común, lo vimos con Cuba. Estados Unidos solicitó un bloqueo pacífico a Cuba para buscar que llegaran como una forma de represalia y llegaran a un acuerdo con Cuba. Cuba, pues hasta recientemente ha sido liberado de ese bloqueo pacífico, ¿verdad? Pero, pues, aunque su nombre es que es un bloqueo pacífico, pues siempre tiene una afectación al país que lo sufre, ¿no? También Venezuela es objeto de un bloqueo pacífico, donde no se permite el comercio de Estados Unidos con las empresas de Estados Unidos con ese país, ¿verdad? Como parte de un bloqueo económico que se lleva a cabo en aquel país. Vamos a continuar en el siguiente video
con este tema